Muy buenas tardes a todos los presentes en este webinar, a todos quienes se están conectando a este webinar que tenemos el día de hoy, organizado por el Magíster en Business Analytics o Magíster en Analítica para los Negocios. Eh, Soy Pablo Marchal, director del programa. Y antes de ir a nuestro invitado en el día de hoy, quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre el Magíster en Business Analytics para quienes no lo conozcan, para que tengan la posibilidad de conocer un poquitito sus principales características. Magíster en Analítica para los Negocios se trata de un programa profesional completamente online que dicta la Universidad Católica entre la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y lo que pretende es generar egresados que tengan la capacidad de describir, de entender el potencial de los datos como un activo estratégico en una empresa, en una organización. También que sean capaces de aplicar herramientas para la gestión de datos y herramientas y modelos para el análisis de estos datos. Que tengan una formación en ética, de manera de actuar con responsabilidad social y ética en la gestión de los datos y en su uso. Eh, También y muy importante, ejercer liderazgo en equipos interdisciplinarios en diversos sectores de la industria data-driven y en la comunicación de los datos, de los resultados, de las recomendaciones, una comunicación efectiva y transparente. Estas son las características de un egresado del Magíster en Analítica para los Negocios o de Business Analytics. Y para llegar a estos resultados, tenemos un programa de estudio cuya secuencia curricular estoy mostrando en estos momentos. Se trata de un programa de 10 bimestres, un total de 2 años de estudio, en el cual en cada bimestre, 2 meses, se estudian 2 cursos. En el primer año, los primeros 5 bimestres, los cursos mínimos, algunos cursos bastante orientados a lo que es ingeniería y gestión de datos, y algunos cursos orientados a lo que es la estrategia de negocio usando datos y liderazgo para generar impacto a través de proyectos de analítica, toma de decisiones, una mirada más de negocios de esta disciplina, ¿no? Una característica bien significativa de este programa es que combina en el mismo programa una mirada más de ingeniería con una mirada más de negocio. Y esos están combinados en los cursos que nosotros ofrecemos. En amarillo están los cursos optativos y como este es un programa profesional, termina con una secuencia de seminarios de graduación en los cuales el estudiante trabaja en equipo y desarrolla un proyecto real, con datos reales, en una organización con el propósito de hacer analítica de datos y hacer recomendaciones en torno a un problema de negocio real. La metodología de cada uno de los cursos, hay 2 cursos en cada bimestre y en cada uno de los cursos la metodología contiene un total de 90 horas de trabajo del estudiante durante 8 semanas. De las 90 horas, 24 son horas directas de estudio y 66 horas son horas indirectas. Entre las horas directas de estudio hay videoclases, hay podcasts o tutoriales,
hay evaluaciones, tanto formativas como sumativas, hay un trabajo final y hay algunas actividades de interacción con el cuerpo docente, como foros y como clases sincrónicas interactivas toda la semana. Y en las horas indirectas hay horas de estudio, de trabajo y de lecturas. ¿Por qué estudiar en Mani? ¿Cuáles son las razones de por qué los estudiantes en ya 4 años de impartición de este programa nos prefieren? Bueno, porque el Magíster en Business Analytics permite desarrollar y perfeccionar habilidades analíticas, que son hoy en día muy demandadas en los sectores económicos y en una gran variedad de organizaciones, ¿no? A través de este programa, los estudiantes buscan abordar y resolver problemas de manera estructurada y efectiva, problemas de negocio con esas características. Eh, También podemos decir que este programa proporciona habilidades necesarias para aprovechar oportunidades laborales que hoy en día están invadiendo todos los sectores de actividad, eh, como son el análisis de datos. Y también permite, y muchos estudiantes vienen a nuestro programa un poco impulsados por esta evolución profesional, buscando asumir roles de liderazgo y de gestión en el área de analítica. Ya tienen una cierta formación, quizás no tan completa en analítica, y buscan a través de este programa una posición más de liderazgo con equipos de trabajo interdisciplinarios. El precio del programa es de $11.000 y en pesos chilenos equivalen a 10.340.000. Existen una variedad de descuentos para exalumnos UC, para empresas con convenio con la Universidad Católica, por pago anticipado del programa, por postulación anticipada, por matrícula anticipada. Y la última fecha de postulación para la siguiente cohorte es el 2 de enero de 2026, iniciando clases el próximo año, marzo 2026. Este es el programa, perdón, el equipo del programa. Yo como director, Marco Sepúlveda, profesor de la Facultad de Ingeniería, es el codirector del programa tenemos un equipo profesional, Camila Lagunas, Ariana Harris y Sebastián Villalobos, que permiten que esto funcione y que podamos desarrollar este programa con un considerable número de estudiantes en cada año. Y entonces, terminado eso, ese preámbulo que le he mencionado sobre el programa Analítica para los Negocios, y pueden recurrir a nosotros si tienen dudas, si tienen preguntas sobre el programa. Normalmente organizamos webinars temáticos como este, pero también informativos sobre el programa. Así que bienvenidos las consultas que puedan tener. Hoy día les quiero presentar a Marcelo Mendoza. Marcelo es ingeniero civil, electrónico y magíster en ingeniería informática de la Universidad Santa María. Tiene el grado de doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Computación de nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundador y expresidente de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones. Se desempeña como investigador principal en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y como investigador asociado en el Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos. Un profesor muy destacado del Departamento de Ciencia de la Computación, y su investigación hoy en día se centra en inteligencia artificial, en redes sociales y en análisis de desinformación. Todos temas que son muy candentes, que hoy día
estamos todos tratando de aprender y entender de mejor forma. Así que voy a dejar a Marcelo Mendoza en la charla que nos va a hacer sobre agentes inteligentes y modelos de lenguaje. Bienvenido, Marcelo. Gracias por la presentación, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar hoy de agentes inteligentes y modelos de lenguaje, con la intención de poder mostrar cuáles son las proyecciones que tienen estos temas para acercarnos a lo que se podría conocer como un sistema de inteligencia artificial general. Y voy a destacar básicamente que esto se eh, basa en la capacidad que están adquiriendo los agentes inteligentes para poder simular el razonamiento humano. Entonces, el plan de la presentación indica primero revisar los conceptos de agentes inteligentes y modelos de lenguaje y cómo se combinan ambas enfoques y finalmente qué es lo que resulta de esta combinación de dos temas que originalmente han estado en disciplinas distintas dentro del área de inteligencia artificial. Una cosa ha sido agentes inteligentes y otro ha sido modelos de lenguaje, el primero más cercano hacia lo que es la planificación y búsqueda de soluciones y el segundo más cercano a lo que es el procesamiento del lenguaje natural, pero se ha ido produciendo una simbiosis entre ambas áreas y eso ha producido algunos resultados que son muy interesantes y que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, primero, entender qué es un modelo de lenguaje. Básicamente los modelos de lenguaje se basan en una arquitectura de redes neuronales artificiales que se llama la arquitectura Transformer. Y esa arquitectura Transformer tiene la habilidad de poder ser entrenada de manera autosupervisada. Esto significa de que en la oleada anterior de inteligencia artificial, generalmente lo que uno hacía era entrenar un modelo para abordar una tarea específica. Y usualmente era un entrenamiento de tipo supervisado, es decir, uno tenía una descripción de los datos con los cuales iba a trabajar y conocía una variable objetivo que quería aproximar. Y entonces entrenaba con ambas, ¿sí? Con los datos y con la variable objetivo, en la idea de que el modelo pudiera adquirir alguna capacidad predictiva a partir de nuevos datos sobre la variable objetivo. Y es, en el fondo, el aprendizaje automático basado en el concepto de aprendizaje inductivo, en general basado sobre muchos ejemplos. El gran cambio que se produce es que con la creación de los modelos de lenguajes, a partir de una tarea relativamente sencilla, que es predecir la siguiente palabra, lo que hacen estos modelos de lenguaje es poder aprender cuáles son, o tener una representación útil para poder hacer una representación del lenguaje natural. Entonces, la arquitectura Transformer tiene esta capacidad de poder tener un mecanismo de atención a las distintas palabras que vamos a mostrar en la entrada, que se muestran ahí en la base del diagrama, y es de autosupervisión en el sentido de que la tarea que le vamos a pedir a esta red que aprenda es simplemente predecir la siguiente palabra. Entonces, la siguiente palabra la vamos a colocar en la salida para poder calcular cuál es el gradiente del error que comete esa arquitectura para predecir esa siguiente palabra. Esa tarea que pareciera ser tan simple, si se realiza sobre datos masivos, permite de que esta arquitectura pueda aprender o tener una representación del lenguaje natural, que es algo muy preciado e importante. En la medida que los datos realmente sean muy masivos, es decir, que tengan una diversidad temática importante, el modelo va a necesitar también crecer en su tamaño y entonces vamos a tener varios de estos bloques apilados y finalmente vamos a tener un modelo de gran tamaño que va a poder codificar mucho texto. Y eso se conoce como un modelo de lenguaje de gran escala. La idea entonces de que para preentrenar
un modelo de lenguaje, es decir, mostrarle mucho texto, tenemos un corpus de conocimiento muy amplio que le mostramos, permite en el fondo darle una base a este modelo de lenguaje para poder dominar el lenguaje humano. Pero si nosotros después queremos adoptar, es decir, en el fondo hacer una adaptación a algún dominio específico para ese modelo de lenguaje, vamos a necesitar hacer algo que se denomina sintonización fina. Es decir, mostrarle ciertos datos que probablemente van a ser de mayor calidad y generalmente son un poco más reducidos en tamaño, que lo van a hacer, le van a hacer una adaptación a este modelo de lenguaje para un dominio o tareas específicas. Por ejemplo, GPT es un modelo preentrenado, tal cual lo conocemos, y un modelo con sintonía fina conversacional ha sido, se le ha realizado este ajuste fino sobre muchos datos de conversaciones humanas. Y entonces el modelo lo que hace, el modelo preentrenado GPT, lo que hace es adquirir ciertas capacidades para poder realizar interacciones en lenguaje natural, conversaciones. Y eso es ChatGPT. ChatGPT en el fondo es un modelo GPT que tiene una sintonía fina para poder interactuar con humanos. Una de las ideas claves de los modelos de lenguaje consiste en utilizar la capacidad de generación que tiene el modelo de lenguaje de una manera ingeniosa. Y la manera ingeniosa con la cual se utiliza es que si yo tengo un modelo preentrenado, que está aquí representado por este bloque que está aquí con estas celdas, digamos, yo podría mostrar a la entrada de ese modelo un texto. Y ese texto nosotros lo vamos a, con lo que está con palabras azules, no vamos a hacer un entrenamiento en base a ese texto, sino que en realidad lo único que vamos a hacer es pasar el texto a través del encoder. Eso se llama congelar el texto. Eso es la técnica se llama prefix tuning. Y lo que vamos a hacer es una sintonía fina, una sintonización de ese modelo para que aprenda a generar respuestas en base a lo que colocamos en el prefijo. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros si tuviéramos una parte del texto que va a ser el prefijo y tenemos congelado el transformer, es decir, no está aprendiendo nada, en algún momento le podemos decir, ok, ahora empieza a aprender porque lo que yo quiero que hagas es generar una respuesta. Y esa respuesta se genera a través de la tarea básica que aprendió, que es completación de texto. Eso se llama prefix tuning. Em, y eso da lugar a una de las estrategias de uso que tiene estos modelos preentrenados, que es hacer sintonía sobre la base de muchas instrucciones. Entonces eso se llama Instruction Fine Tuning, que tiene por objetivo ajustar el modelo de lenguaje de gran escala sobre muchas tareas. Y se basa en la predicción de la siguiente palabra, es decir, es completación de texto. Y se realiza sobre la completación supervisada de la respuesta, porque si yo conozco cuál es la respuesta esperada, y entonces tengo una respuesta que me gustaría que el modelo aprendiera, yo puedo pedirle de que haga un entrenamiento, un fine tuning sobre esa respuesta esperada para que finalmente adquiera la capacidad de poder generar ese tipo de respuesta. Entonces, los modelos de lenguaje se benefician de datasets de instrucciones, los cuales les muestran distintos tipos de tareas. Y si bien no adquieren todas las respuestas desde estos datasets, adquieren la capacidad de buscar esta información, alineando la salida generada con la instrucción. O sea, como tienen un cuerpo de conocimiento muy amplio, en base al preentrenamiento, y después de eso nosotros le mostramos instrucciones, lo que aprenden es a partir de esas instrucciones a buscar información que no necesariamente está en ese dataset de instrucciones. Y entonces adquieren esta capacidad de buscar información que más o menos debiera ser coincidente con la respuesta esperada para instrucciones nuevas, ¿ya? Entonces esa es la gracia. Para que esto funcione en grandes modelos de lenguaje necesitamos también grandes colecciones de datos. Entonces se han creado datasets de instrucciones de gran tamaño. Por ejemplo, el Aya Corpus es un dataset con 500 millones de instrucciones en 114 idiomas en 12 tareas distintas.
donde lo amplio de este dataset está en el soporte multilingüal. En el caso de Supernatural, es un dataset de instrucciones con 12 millones de ejemplos, pero en 1600 tareas, y este es monolingüal, ¿ya? Entonces es mucho más amplio en la cantidad de tareas que abarca. Las tareas usuales son las que generalmente nosotros realizamos sobre ChatGPT, o puede ser, u otros modelos de lenguaje, como puede ser tareas de pregunta-respuesta, traducir, construir resúmenes, etcétera. Es decir, son datasets de instrucciones bastante grandes. ¿Cómo se evalúa qué es lo que entonces un modelo de lenguaje es capaz de realmente responder? Queremos saber si estas respuestas están alineadas con lo que los humanos esperan. Entonces, usualmente lo que se ha hecho para evaluar a los modelos de lenguaje es diseñar benchmarks, ¿sí? Es decir, tener benchmarks dentro de los cuales uno pueda comparar distintos modelos de lenguaje. Probablemente el más conocido es el NMLU, que es un dataset de evaluación multitarea masivo que abarca 57 temáticas que incluyen distintas temáticas como matemática, historia, leyes, entre otras. Y usualmente las preguntas son de selección múltiple, con 4 alternativas, donde hay solamente una alternativa correcta. Y se calcula un puntaje global entre 0 y 1, donde uno indica un desempeño perfecto, es decir, el modelo es capaz de aprender, es decir, de pronosticar la alternativa correcta para todas las preguntas del test. Y es un proyecto de evaluación abierta, ¿no? Ustedes pueden ir a ver cómo está hecho. Lo sorprendente, y esto es en el fondo lo que hizo que aumentara la inversión en inteligencia artificial cuando se hizo esta primera evaluación, es que si uno comparaba un sistema de la oleada anterior de inteligencia artificial, es decir, de propósito específico, que eso lo llamamos un QA unificado, y con un modelo de lenguaje genérico, como podría ser GPT-3, el resultado esperado sería que el modelo específico que está entrenado sobre estos datos, o sobre datos parecidos en realidad, se usa una partición de testing para poder realizar la evaluación, tuviera mejor desempeño que un modelo genérico. Eso es lo que uno espera, el resultado que teníamos antes de la inteligencia artificial generativa. Y más o menos eso ocurre en varias temáticas, ¿sí? La barrita verde es mayor que la barrita azul. Donde lo que está en el eje X, lo que indica la barra es la exactitud de la respuesta, siendo 100% que logra en esa temática acertar a todas las alternativas correctas dentro de ese tema. Pero la gran sorpresa ocurre en que la barrita azul en algunos temas le gana a la barrita verde. Por ejemplo, si uno va a ver acá abajo, hay una mejora en la barrita azul, que es sobre un modelo genérico. Y entonces nadie supo explicar muy bien ese resultado. ¿Por qué un modelo genérico es capaz de ganarle un modelo que está entrenado específicamente en esa tarea? Eso va en contra, en el fondo, de lo que debiera ocurrir. Entonces, cuando se realizó esta primera evaluación, fue sorprendente el resultado. No hay una gran diferencia. Uno puede darse cuenta que son diferencias relativamente pequeñas, pero se hicieron la pregunta, bueno, ¿y qué tal si es que el modelo fuera más grande? ¿Lograría aprender más, mejor, más cosas, más temas? ¿Mejoraría su capacidad predictiva? Bueno, y eso abrió la carrera en el fondo para poder tener modelos más grandes y inmediatamente hacer modelos más grandes. Entonces se abre el apetito, la idea de poder empezar a evaluar estos modelos en interacciones más complejas. Entonces, la primera, probablemente y más conocida, benchmark para evaluar modelos de lenguaje en interacciones más complejas es benchmark multiturno, empty bench, que lo que busca evaluar son las capacidades conversacionales de un modelo de lenguaje, es decir, con varias interacciones, no solamente con una pregunta y respuesta cerrada. Por ejemplo, en el caso de escritura, con 2 turnos, es decir, donde la respuesta a la primera pregunta sea usada para responder a la segunda, es decir, en donde el problema en realidad tiene varias iteraciones para poder llegar a la respuesta que se espera. Y eso claramente es un escenario más difícil para el modelo de lenguaje. Y entonces
dentro de la construcción de ese benchmark multiturno, surgió una idea. La idea es, bueno, ¿y quién va a evaluar esto? ¿Quién va a evaluar cuál respuesta es mejor? La respuesta, supongamos que estamos comparando. En benchmark siempre la idea es comparar modelos. Y supongamos entonces que comparamos dos modelos. ¿Quién evalúa? ¿Evalúa un humano? ¿Y qué tal si es que usamos otro modelo, un tercer modelo, para que evalúe a los dos primeros? Entonces eso se llama un modelo de lenguaje como juez, evaluando a los dos primeros. Y básicamente lo que se hace es pedirle a este tercer modelo que va a actuar como juez, que actúe como un juez imparcial, que evalúe la calidad de las respuestas proporcionadas por dos asistentes de inteligencia artificial, de los cuales no sabe qué tipo de modelos son, y que proponga algún tipo de explicación para justificar cuál es su decisión. Entonces, al hacer ese ejercicio, en este caso tenemos una pregunta con dos turnos, ¿sí? Y los modelos que están detrás, el asistente A es un modelo llama de 13 billones de parámetros y Vicuña de 13 billones de parámetros del asistente B. Eso es relevante porque estamos haciendo una comparación entre modelos del mismo tamaño y le vamos a pedir un modelo mucho más potente, que en este caso es GPT-4, que actúe como juez. Y entonces ese juez, ese modelo de lenguaje, al actuar como juez y adquirir ese rol, establece algún tipo de razonamiento para justificar su decisión. Y esto no debiera estar ahí, porque en ninguna de las tareas con las cuales fue entrenado GPT-4 se le pidió que actuara como juez. Entonces, también aquí hubo una sorpresa. Hubo mucho en ese momento de preguntarse si es que este tipo de razonamiento era un razonamiento emergente del modelo de lenguaje. Pero en realidad se ha llegado a la conclusión que más bien es un razonamiento imitativo, en el sentido de que dentro de sus datos puede haber visto este tipo de argumentaciones en distintos dominios y entonces utilizando este mecanismo de ir a buscar en sus datos cómo se razonaría en un problema similar, utiliza ese razonamiento para parafrasearlo en el dominio de la pregunta que está abordando ahora. Es por esa razón que lo llamamos razonamiento imitativo. Ya no es un razonamiento emergente, ¿sí? Es decir, no es inteligencia propiamente tal, sino que en realidad sigue siendo un mecanismo de imitación en base a los datos con los cuales fue entrenado. Pero de todas maneras es muy interesante, ¿sí? Ver qué es lo que es el razonamiento que aparece ahí. Entonces, los modelos de lenguaje imitando el razonamiento humano abrieron un área importante de investigación en este tema, en inteligencia artificial. Y lo primero que se abordó entonces es en prompts, ¿no es cierto? Si uno tuviera un prompt estándar, probablemente con un ejemplo, esto sería un one-shot prompting. Uno diría, quiero que resuelvas un problema aritmético y te voy a dar un problema de ejemplo, para que más o menos sepas cómo se resuelven estas cosas. Entonces le doy un problema de ejemplo, que es ese que está ahí, y le doy la respuesta. Y después planteo un problema y dejo la respuesta abierta para que el modelo de lenguaje entregue su respuesta. Si yo lo hago así, probablemente el modelo de lenguaje se va a equivocar, me va a entregar una respuesta incorrecta. Pero pasa que si es que el ejemplo que le damos en el prompt incluye una secuencia de pasos, entonces no solamente ese ejemplo me dice cuál es la respuesta, sino que me dice cómo llegar a ella. Entonces declara en el prompt un procedimiento para llegar. Lo que el modelo hace por razonamiento imitativo, al momento de darme su respuesta, es también imitar mi razonamiento, el que yo coloqué en el prompt. Y eso es lo que muestra este ejemplo. Y dado que está usando ciertos pasos que yo le mostré, entonces va a ser más fácil o más probable de que llegue a una solución correcta. ¿Qué es lo que muestra efectivamente? Esto lo podemos extender, si como concepto podemos extender esta manera de hacer prompting eh, con pasos es decir, el procedimiento puede estar más especificado, por ejemplo, con asignaciones, con supuestos, con premisas, que es lo que muestra aquí. En el fondo, un razonamiento más orientado a lo que sería un programa, ¿sí? Entonces, eso efectivamente le permite ir adquiriendo una capacidad imitativa en base a los pasos que yo le muestro en el prompt.
¿ya? Y le permite resolver problemas similares, pero utilizando este razonamiento. Eso se llama chain of thought, ¿ya? Es una cadena de pasos que se declara en el prompt y que después el modelo de lenguaje imita, ¿ya? Y le ayuda a resolver problemas. Bueno, y no solo con code se puede mejorar un prompt, sino que además nosotros le podríamos dar ciertas herramientas para que mejore la descripción del contexto sobre el cual va a entregar su respuesta. Entonces uno le podría decir, tú además vas a poder actuar, entonces te voy a entregar la posibilidad de que puedas ir a buscar información a la web, por ejemplo, a algún repositorio que sea de interés para el problema, no sé, Wikipedia, lo que tú quieras, lo que sea adecuado. Y entonces va a tener la posibilidad de buscar información fuera de la información que pudo ver durante su preentrenamiento. Si ustedes recuerdan, las primeras versiones de ChatGPT no tenían acceso a información en línea. Entonces, le decían a uno un disclaimer, ¿no? Es decir, no busque información a través del chat porque en realidad esto está entrenado hasta datos del 2021, había una fecha límite. Después eso se abrió, entonces se permitió de que se pudiera ir a buscar información a la web en tiempo real. Entonces hay una herramienta por detrás que lo que hace es buscar, utilizar una API de búsqueda e ir a buscar información que esté relacionada con la instrucción que yo le estoy pidiendo al modelo que aborde. ¿Ya? Pero no es solo búsqueda, porque eventualmente en este ejemplo, una pregunta difícil, tanto el prompt estándar se va a equivocar, como el prompt con code se va a equivocar, y el prompt que va a buscar información también se va a equivocar. ¿Qué es lo que hace, cuál es lo virtuoso? Que integre ambas cosas, es decir, que permita integrar razonamiento más acción. Es decir, que en base a los pasos de razonamiento pueda decidir cuál herramienta es conveniente ir a utilizar. Es decir, tome la decisión de esa herramienta en demanda. Y eso se llama React, ¿ya? Razonar más actual. Y a este ejemplo precisamente muestra de que en la medida de que el prompt es más estructurado y yo tengo más herramientas disponibles para el modelo de lenguaje, es posible de que aborde problemas que son más difíciles. Ok, veamos ahora qué es lo que es un agente. Un agente es una entidad típicamente implementada a través de un software que percibe el entorno, procesa información y toma acciones para lograr objetivos y metas específicas. Entonces, lo más importante típicamente del agente es que tiene efectores, es decir, hay ciertas acciones que puede realizar en el entorno y puede ir a medir en el entorno cuáles son los efectos de esas acciones. Es decir, tiene sensores que permiten medir los efectos de sus acciones. Esa es la definición básica de agente. Y típicamente para realizar estas acciones lo que hacen los agentes es aprender ciertas políticas en base a las cuales toman estas decisiones. Generalmente eh, midiendo a partir de estas señales y en base a lo que vayan midiendo del entorno, toman ciertas decisiones y miden cuáles son sus efectos. Esa es la definición clásica de lo que es un agente. Y mucho del objetivo de la gente es que gane autonomía en el tiempo, de manera tal de que efectivamente pueda operar como un asistente. ¿Qué pasa si es que integramos ambas cosas, los agentes más los modelos de lenguaje? Entonces, a eso se le llama un agente IA, es decir, un agente en el cual se ha reemplazado el aprendizaje en base a reglas o a criterios estrictos de aprendizaje de políticas, por ejemplo, se ha reemplazado por un modelo de lenguaje. Entonces, ese modelo de lenguaje es el que procesa las señales del entorno y que en base a las instrucciones y criterios que maneja, efectúa determinadas acciones. Y a eso se le conoce como un agente de inteligencia artificial. En el fondo es el modelo de lenguaje, el razonador, digamos, y que ya sabemos que tiene capacidades de razonamiento imitativo, y entonces ese agente va a poder imitar probablemente razonamientos que estén alineados con un determinado dominio. Ok, entonces algo interesante es que en base al feedback, ¿sí? Porque la diferencia entre un modelo de lenguaje y un agente es que la gente va a medir los efectos los resultados
o los efectos de sus acciones. En este caso, supongamos que el modelo de lenguaje entrega una respuesta y tiene la capacidad de poder medir cuál es el efecto de esa respuesta. La manera más simple de hacer eso es tener un modelo auxiliar, un juez, por ejemplo, que lo que haga es entregar una retroalimentación al modelo acerca de la respuesta que está entregando. Entonces, es un modelo que típicamente es un modelo scorer, es decir, que entrega un puntaje en relación a la respuesta entregada por este modelo. Entonces, en base a esa retroalimentación, el modelo va a poder refinar la respuesta que entregó. Entonces, el modelo lo va a poder volver a intentar. Y si la retroalimentación es muy informativa, es de calidad, es decir, le indica cierta información, realmente la respuesta va a poder mejorar. Eso se llama autorrefinación, ¿no? Em, Ahora, hay una cosa muy importante que viene de hace mucho tiempo, que este es el famoso libro de Marvin Minsky, que se llama La sociedad de la mente, en el cual se indica que la base de la resolución de los problemas complejos está en la interacción de razonadores simples. Es decir, yo podría abordar problemas muy complejos sin la necesidad de construir razonadores complejos, sino que yo podría tener razonadores simples que operan sobre partes de ese problema y sobre las bases de las interacciones poder construir una solución adecuada para un problema que excede las capacidades de cada uno de esos razonadores simples. Esa es la base en el fondo, de los sistemas complejos, la interacción entre partes simples. Entonces, basándose en ese principio, tenemos que las interacciones entre los agentes les van a permitir potencialmente abordar problemas que son más difíciles que los que podrían abordar si es que si es que no tuvieran retroalimentación. Entonces, bueno, el primer ejemplo es el que acabo de mostrar, que es Self-Refined, que en el fondo el modelo de lenguaje, en realidad como tiene retroalimentación, lo podemos denominar agente. El agente mejora sus propias respuestas y después de una determinada cantidad de iteraciones entrega una respuesta definitiva. En este caso tenemos un modelo de lenguaje detrás, pero eventualmente podríamos tener dos agentes distintos. Y como tienen este razonamiento imitativo, le vamos a pedir a cada uno de esos agentes no solamente que entreguen una respuesta, sino que también comparten el razonamiento imitativo que les permitió llegar a esa respuesta, la justificación en el fondo. Y esa justificación puede ser parte del prompt que otro agente va a tomar y entonces le vamos a decir, mira, el agente uno dijo sí a este problema y esta es la justificación. Ahora analiza tú lo que dijo y en base a tu propio conocimiento del problema, elabora una respuesta y un razonamiento. Entonces eso se llama un debate multiagente. Es decir, van compartiendo su razonamiento y sus respuestas y en estas interacciones en algún momento pueden llegar eventualmente a un acuerdo. O no, podría ser que no lleguen a un acuerdo. Entonces, para resolver ese debate entre multiagentes que se están compartiendo no solo sus respuestas, sino que también lo que razonan a partir del problema planteado, vamos a colocar un juez. Y ese juez lo que va a hacer es abordar la discusión, evaluar las respuestas de cada uno de los agentes que intervinieron en el debate y tomar una decisión final. Y además podríamos tener interacción heterogénea, es decir, estos agentes podrían estar basados en modelos distintos. Entonces, podemos en este tipo de estrategias combinar distintos tipos de agentes basados de compañías distintas, por ejemplo, y lo cual es una buena idea porque en realidad el preentrenamiento de cada uno de estos modelos de lenguaje es muy probable que haya sido realizado sobre datos distintos. Entonces tienen conocimientos distintos a nivel implícito cada uno de ellos y hacerlos colaborar es una buena idea. Ahora, la retroalimentación que hace el juez en general se va a basar en una rúbrica. Entonces, supongamos de que tenemos el mismo problema con Chain of Thought, pero ahora se lo preguntamos a tres modelos distintos.
uno de Anthropic, uno de Google, un Gemini, por ejemplo, y uno de OpenAI. Y entonces tenemos las respuestas que ellos entregan. Eso se consolida en una salida que es estructurada, todo esto, para que pueda ser analizada por un agente que va a resolver y analizar estas respuestas de acuerdo a ciertas líneas definidas para el problema. Y lo que va a hacer es ciertos pasos de verificación, calcular cuán confiadas están las respuestas en base a estos lineamientos y a la verificación, y seleccionar las mejores respuestas y eventualmente resolver por mayoría o por otro criterio cuál es la respuesta final. Eso se llama resolución mediante un juez basado en rúbrica. Y también podemos utilizar agentes diversos mediante distintos perfiles. Por ejemplo, una dimensión que tiene la interacción entre agentes es que yo puedo definir perfiles para cada uno de esos agentes y después combinarlos para ver cuál es el resultado del debate. Entonces, eh, por ejemplo, yo podría tener distintas combinaciones de estos perfiles y hacer debates en distintos tipos de mesas de discusión. Aquí se muestran cuatro tipos de mesas de discusión, donde los tres que discuten son súper confiados en sus propios conocimientos, y después ahí vamos haciendo mezclas con otros que son más fáciles de persuadir. Entonces podemos establecer algún tipo de evaluación sobre la base de cuál de estos logra llegar a una mejor respuesta en base a los perfiles que definamos. Y bueno, ahora les voy a mostrar algunos resultados de nuestra investigación que integran estos elementos. Algo que hemos hecho es abordar tareas complejas, por ejemplo, con COT. Entonces, una tarea compleja es analizar una noticia, esto es analítica de texto, y intentar responder a estas 6 preguntas. Esto se llama el framework 5W1H. ¿Quién está involucrado en esta noticia? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y cómo ocurrió? Son las 6 preguntas base. Y lo que hicimos fue probar distintas estrategias de prompting, en particular usando Chain of Thought. Y lo que mostramos en estos resultados es que en general Chain of Thought permite obtener mejores resultados sobre esta tarea compleja. Em, y probablemente el resultado más interesante es este que está acá, que es que si yo voy a comparar los resultados usando los mismos prompts, el mejor prompt para cada uno de los modelos de lenguaje, no existe un único modelo de lenguaje que logre responder bien las 6 preguntas. Entonces, lo mejor ocurre cuando yo combino, por ejemplo, el qué y el cuándo de Claude con las otras 4 respuestas de GPT-4o. ¿Sí? No hay un único modelo que logre las mejores respuestas. Eso es interesante porque lo que está apuntando es que tienen capacidades distintas dependiendo del tipo de instrucción que le estamos pidiendo que responda. Y entonces después nos hicimos la pregunta de cómo nos irá con estos sistemas en un examen estándar, por ejemplo, en un examen de conocimientos médicos. Este es el EUNACOM. Y ahí probamos distintos tipos de estrategias, tanto con agentes solos, simples, single agent, como agentes colaborativos. Y lo que encontramos es que en general todas estas estrategias aprueban el examen EUNACOM. Es decir, la inteligencia artificial aprueba nuestro examen de conocimientos médicos. Em, y además encontramos de que los sistemas multiagentes logran tener una relativa ventaja ¿m? Sobre los sistemas de agentes simples. No es tanta la diferencia que sacan, porque en realidad los agentes simples ya logran con Chain of Thought, por ejemplo, una exactitud en el test de una COM que es bastante alto. Entonces el punto de partida en realidad es bastante alto, así que no es posible sacar mucha más diferencia porque el baseline, que en este caso sería un single agent con Chain of Thought, que es la primera fila que está ahí, arranca desde un 87%. ¿Sí? El zero shot que está abajo sería lo que uno haría pasándole la pregunta directa.
al modelo de lenguaje sin hacer nada, sin code, sin nada, ¿ya? Entonces, se fijan que el modelo de lenguaje propiamente tal, todo esto está hecho sobre GPT-4o, y ya tiene conocimiento implícito de este examen y entonces es capaz de responderlo bastante bien. En la tabla 2 podemos ver la desagregación por especialidad. Y ahí eso muestra de que hay algunas especialidades que son más difíciles para estos modelos de lenguaje que otras. En particular, esto es para el mejor modelo, que es el de debates, ¿ya? Este que está acá, es el que alcanzó el puntaje más alto. Agentes con, multiagentes con debate. Ya, entonces nos hicimos la pregunta de, eh, ¿serán capaces los agentes de simular conversaciones? Entonces, la idea fue hacer macro simulación de la estructura de una conversación para que se parezca a lo que es la estructura de una conversación real y después hacer micro simulación a nivel de cada uno de los nodos. Los nodos que representan son intervenciones, ¿ya? Son intervenciones dentro de esa interacción. En específico, nos interesó simular conversaciones en línea en redes sociales, ¿ya? Entonces, hicimos este experimento, tenemos un simulador entonces de conversaciones en línea en base a estos agentes. Y entonces, sobre la base de un tema que les pedimos que conversen, generan conversaciones. Aquí hay un ejemplo de las conversaciones que puede generar nuestro simulador de conversaciones sintéticas. Arriba está el gatillante de la conversación, que es una noticia, y abajo está la conversación simulada por nuestro simulador. Este simulador es de código abierto, así que lo pueden ver en ese código QR, pueden acceder al código del simulador y lo pueden usar. Está en Python también, se puede instalar con PyPy, ¿no? Se puede instalar, está implementado en Python, así que es todo reproducible, lo pueden usar. Y hay un ejemplo relativamente sencillo para poder echar a correr estas cosas. Bueno, ahora que sabemos cómo hacer conversaciones sintéticas con agentes, la pregunta es si realmente esas conversaciones se parecen a las conversaciones humanas. Entonces, la primera columna que está ahí representa los resultados de nuestra simulación y la segunda, que dice T16, son conversaciones extraídas desde Twitter. Y aquí hay una comparación en base a cuatro métricas, que sería cuán fácil es seguir una conversación en términos de readability, ¿sí? O la simplicidad gramatical, que sería el cuarto gráfico. Y las dos que están, la segunda y la tercera, son características propiamente tal algorítmicas, ¿ya? Perplejidad, lo que mide es la capacidad de predecir la siguiente palabra en esa conversación. Mientras más baja la perplejidad, más fácil es predecir, más predecible es la conversación. Y burstiness es la capacidad que tienen estas conversaciones de gatillar ráfagas de palabras repetidas, ¿ya? Que usualmente eso ocurre en conversaciones reales, en redes sociales reales. No hay diferencias como muestran estos gráficos en readability ni en burstiness, pero las diferencias son muy notables en perplejidad y en simplicidad. Voy a explicar primero simplicidad, que es la más probablemente fácil de explicar y entender. Los modelos de lenguaje producen conversaciones sintéticas que típicamente tienen una gramática que es mucho más correcta que la gramática que usamos los humanos. Nosotros usamos una gramática más, se le denomina eso, gramática eh, convolucionada, digamos. No hay una buena traducción para eso. Pero tendemos a desordenar el uso de la gramática y eso hace de que sea más difícil seguir una conversación entre humanos que una conversación entre agentes. Y es un primer resultado interesante. Y el segundo resultado es importante, esta diferencia que existe en perplejidad, es decir, la perplejidad de las conversaciones naturales es mucho mayor que la de las conversaciones sintéticas. Es decir, es más impredecible una conversación natural que una conversación sintética. Y eso es bastante esperable.
que sea así, ¿cierto? Porque la conversación sintética está generada por algoritmos. Entonces, si uno va a medir cuán predecible es algo que está producido por un algoritmo, claramente eso es más predecible que algo natural. ¿Mm? Y eso nosotros lo pudimos medir. Entonces, en el fondo, todas estas características que están acá son características medidas por una máquina que está entrenada para poder detectar, que se llama GPT-0, que es un modelo de lenguaje entrenado para detectar conversaciones sintéticas, que calcula estas métricas. En el fondo, la bajada de esto es decir que la inteligencia artificial es capaz de detectar el uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es si es que nosotros somos capaces de reconocer las diferencias, los humanos. Así que hicimos un estudio con usuarios en los cuales comparamos conversaciones producidas por nuestro simulador y conversaciones anotadas o generadas en redes sociales. Y le pedimos a estos humanos que nos dijeran si es que creían que era generado por inteligencia artificial o si es que era generado por un humano. Y el resultado es este. Los humanos somos los azules y GPT sin entrenamiento para detectar inteligencia artificial es el que está en color naranjo, aquí, este, está acá. ¿Por qué es importante este resultado? Porque en el eje X mostramos la exactitud del desempeño y nos podemos dar cuenta de que GPT-4 tiene una capacidad mayor que la mayoría de los humanos para detectar texto sintético. Es decir, nuestras capacidades para detectar texto sintético son en general, mayoritariamente, inferiores a las de la inteligencia artificial. Si nosotros quisiéramos detectar el uso de inteligencia artificial, necesitamos de un algoritmo. Es muy difícil que nosotros mirándolo lo hagamos. Una luz de esperanza en el fondo, de no todo está perdido para los humanos, es que hay algunos poquitos usuarios que superan las capacidades de GPT para detectar, ¿ya? Pero probablemente son anotadores que nosotros teníamos, estos con un N de 250 anotadores que trabajamos y que tienen capacidades superiores al modelo de lenguaje para poder detectar el uso de inteligencia artificial. Es decir, básicamente la respuesta es, la mayoría de la gente no se va a dar cuenta cuando están usando inteligencia artificial o cuando realmente están interactuando con un humano. ¿Ya? Y eso es con la tecnología que tenemos ahora. Entonces, mi reflexión final es la siguiente. Los agentes de inteligencia artificial están empujando el desarrollo de la inteligencia artificial sobre la base de tres puntos claves. Uno, estrategias de colaboración. Dos, diversidad de modelos, que son sistemas multiagentes heterogéneos. Y tres, conocimiento del problema, porque como he mostrado, son capaces de abordar problemas más complejos en la medida que manejan más información, por ejemplo, a través de una rúbrica o una buena descripción del problema sobre el cual están trabajando. El debate sobre la autonomía de agentes es muy relevante, más aún cuando acabamos de mostrar que tienen capacidades de imitar el lenguaje y el razonamiento humano y eventualmente nuestras capacidades para poder detectar que estamos interactuando con un agente no están tan desarrolladas todavía. Entonces, la capacidad que tienen realmente para poder suplantar a humanos es algo que hace que el debate sobre la autonomía de agentes realmente sea muy relevante. Eso, muchas gracias por la invitación y quedo ahí disponible para preguntas. Muy bien, muchas gracias, Marcelo, por esta interesante exposición. Estamos disponibles para responder algunas preguntas. Eh, Pablo, mientras nuestros asistentes formulan su pregunta a través del chat o la sección de preguntas y respuestas, yo tengo una pregunta para Marcelo. ¿Sí? ¿Nos podría dar algunos ejemplos reales de uso positivo, ¿no es cierto?, de agentes en contextos diversos.
Claro, en la industria hay una gran utilización de sistemas multiagentes, por ejemplo, para automatizar flujos de información, ¿ya? Preprocesamiento de información, extracción de información, en general es donde mejor funciona. Los ejemplos clásicos que muestran soluciones basadas en flujos de agentes inteligentes, como puede ser LangChain, LangGraph, etcétera, eh, tienen que ver con dividir una tarea relativamente compleja, como podría ser, por ejemplo, eh, reservar un pasaje aéreo, y en esa reserva dividir esa tarea entre distintos agentes que abordan distintas etapas de ese proceso. Ya, eso está muy documentado de que funciona bastante bien. Y en general el uso más frecuente de estos agentes está en asistencia durante el desarrollo de software, ¿sí? Codificación es una aplicación muy relevante, generación de contenidos, ya sea audiovisuales, en general como asistente de generación de contenidos es algo que se utiliza mucho. Pero está apareciendo cada vez más aplicaciones de estos sistemas en distintas áreas sectores de la economía. Entonces, hoy en día estamos empezando a ver agentes en distintas áreas con aplicaciones muy interesantes en distintas áreas de la industria. Probablemente el ejemplo de reserva y de gestión en general en logística tiene un uso bastante interesante, exitoso. Yo tenía también una pregunta para Marcelo. Mucho de lo que tú nos has expuesto tiene que ver con cómo usamos estos modelos, cómo le doy instrucciones y distintos tipos de instrucciones para que el modelo me entregue resultados que yo quiero. Pero no veo en tu investigación, en tu trabajo, cómo mejoramos el modelo básico. Eh, eso se escapa de tus intereses o es algo... ¿Por qué no hay interés puesto ahí? A lo mejor hay que mejorar la red neuronal, más que preocuparse de mejorar la forma como yo interactúo con este modelo. Claro, el modelo preentrenado en general tiene enormes costos para poder crear uno y son los Ya. costos generalmente asociados tanto a infraestructura computacional como datos disponibles. En Senia estamos desarrollando un modelo fundacional GPT que se llama LATAM GPT, que efectivamente busca reducir esta brecha en términos de disponer de un modelo de lenguaje de gran volumen que esté preentrenado en texto en castellano, ¿ya? Y de manera tal de que tenga conocimiento situado regional. Es algo que no he querido mostrar todavía porque no está terminado. ¿Ya? En realidad está en desarrollo, así que son resultados que es un work in progress. Pero es algo que realmente es muy importante poder trabajar sobre el modelo fundacional para poder mejorar estas capacidades. Algo que puedo adelantar también, que es muy importante, es cómo ese modelo fundacional que se llama LATAM GPT va a poder mostrar que tiene mejores capacidades en realidad que un modelo genérico entrenado, por ejemplo, en OpenAI. Y entonces, desarrollar recursos de evaluación local es muy importante. Eso que mencioné yo de evaluación de modelos de lenguaje. Si uno va a ver qué es lo que hay algo que se denomina Cultural Bench, que es un benchmark para evaluación de modelos de lenguaje general, que aborda distintas culturas en general. Pero las culturas aquí en Sudamérica están muy subrepresentadas y nosotros en particular Chile no estamos representados en esos benchmarks. Entonces nosotros estamos desarrollando un benchmark que nos incorpore y podamos evaluar realmente cuáles son las capacidades de poder responder a este tipo de requerimientos de información con un conocimiento cultural local. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. También tenía otra pregunta. Ahora Eh, tenemos una ¿Qué pregunta pasa? aquí Sí, de los
asistente. Dale. Francisco del Canto pregunta, se mencionó que a los modelos se les entregaba el mejor prompt posible. Mm, ¿Cómo determinan cuál es el mejor prompt posible? Es una buena pregunta. Sí. Mira, ahí ha habido toda una línea de investigación en inteligencia artificial, cómo tener un buen dataset de instrucciones, ¿sí? Esto para poder hacer un ajuste. En general, por ejemplo, depende mucho de la tarea en la cual uno esté trabajando. Se considera que un buen resumen, que aquí más o menos distintas vertientes, digamos, pero este es un problema de datos. ¿Y qué es un buen resumen? Bueno, un resumen probablemente editado por otros humanos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es alinear al modelo de lenguaje con un resumen más o menos esperable y razonable para un determinado tema. Se ha usado, por ejemplo, un resumen de Wikipedia como referencia. Y entonces se dice, mira, esto en una temática, como está editado por humanos, parece ser un buen resumen. Cambia de dominio. Dependiendo del dominio, es lo que tú vas a ir cambiando las instrucciones y la manera en la cual generas la respuesta esperada. Eso en fine-tuning. Y en diseño de prompts, que esto se llama in-context learning, en general lo que se ha mostrado es que la manera de que el prompt está más estructurado, tiene más información y tú orientas más el modelo de lenguaje hacia lo que quieres, es decir, le das instrucciones más claras, el modelo de lenguaje siempre es capaz de hacer algo mejor. Entonces, yo me atrevería a decir que es un cambio de paradigma en la inteligencia artificial, en el sentido de que nosotros siempre en el área eh, hemos pensado de que para que la respuesta de un modelo sea mejor, tienes que darle más ejemplos, ¿no? Y eso es la base del aprendizaje inductivo. Lo que tenemos ahora con los modelos de lenguaje es que tú no necesitas tantos ejemplos para que aborde un problema. Lo que necesitas es una buena descripción del problema. Entonces hay un cambio muy, muy fuerte ahí. Entonces ya no es construir un dataset con muchos datos para que aprenda de manera inductiva, sino que es tener una muy buena rúbrica para que el juez, por ejemplo, pueda evaluar las respuestas de las candidatas que son generados por estos modelos base, tener una buena descripción del problema, una muy buena descripción de los roles dentro del prompt, eh, ciertas restricciones, es decir, estructurar bien el prompt en distintos campos y que la información sea suficiente para abordar un problema y tener una descripción adecuada, es el desafío ahora. Eso es lo que te permite construir un buen prompt. Ahora sí, Pablo, te vuelvo Gracias. la pelota. Quería preguntarte, Marcelo, ¿es conocido las fuentes de los datos que utilizan estos modelos? ¿Qué pasa con los derechos de autor? ¿Qué pasa con Mm. artículos en revistas académicas, por ejemplo? Cuando uno le pregunta algo a ChatGPT, ¿de dónde está sacando la información? ¿Sabemos eso o no lo sabemos mucho? Tenemos trazabilidad de la proveniencia de los datos hasta GPT-3, porque eran fuentes todavía abiertas y en los reportes y papers de OpenAI tú sabías de qué estaba en los datos que estaban usando en preentrenamiento. Pero a contar de GPT-4 en adelante, los reportes técnicos de OpenAI no indican eso. Entonces, en realidad, no sabemos qué es lo que están usando. Eh, Existen repositorios muy grandes para poder entrenar modelos de lenguajes que vienen de la etapa anterior, que es de la explosión de la web en el fondo, de cuando tuvo todo este boom de la web y los datos web, e ir a buscar información a través de buscadores, se crearon grandes repositorios y esos repositorios han sido usados ahora para poder entrenar modelos de lenguaje. El más conocido es Common Crawl, ¿ya? Pero hay otro, probablemente el primero que se utilizó se llama The Pile, que incluye fuentes abiertas
de papers, de código. Entonces ahí tú vas a ir a encontrar de que vas a encontrar GitHub, Stack Overflow, PubMed, vas a encontrar Archive, es decir, en general muchas fuentes abiertas en donde vas a tener distintos tipos de temas que están tratados. Además de datos de redes sociales, además de datos incluso de transcripciones de subtítulos de películas, etcétera. Es decir, todo eso lo tiene. Copyright es un gran tema, ¿ya? Porque eh, una zona gris en el fondo de si es que tú realmente al usar para preentrenamiento datos con copyright estabas infringiendo copyright, porque es un uso nuevo, ¿ya? Porque no necesariamente esos datos tú estás informando el modelo de lenguaje en preentrenamiento, no en fine tuning, que es distinto. Y tú puedes tener ciertas restricciones para que no copie exactamente en la salida y aún así usar el dato con copyright para preentrenamiento. Entonces hay una zona gris. En general, la regulación internacional, probablemente la más avanzada es la de la Unión Europea en este sentido, con el GDPR, lo que indica es que tú tienes, si es que eres una plataforma digital, que tener el consentimiento de tus usuarios para poder utilizar los datos en entrenar modelos de inteligencia artificial. Pero los países que no estamos en la Unión Europea no tenemos una normativa al respecto. Entonces, generalmente lo que ha estado pasando es ese hecho específico, es que sí pueden empezar a recolectar datos de nuestras redes sociales y utilizarlo para preentrenamiento. Entonces, Perfecto. la disparidad en términos del marco normativo internacional hace de que tú puedas ir a buscar datos en los lugares en los cuales existe una regulación más laxa. Perfecto. Bueno, estamos un poco pasados del tiempo. No tenemos ahí pendiente más preguntas. Creo que este es un tema muy interesante y estamos muy agradecidos, Marcelo, de habernos mostrado un poquitito en qué consiste esto y la investigación de punta que tú estás haciendo con el equipo aquí en la Católica y con investigadores de Chile sobre estos temas que sin lugar a dudas que es muy relevante. Muchos comentarios de lo interesante que ha sido este webinar. Así que muchas gracias, Marcelo, por tu contribución al Magíster en Analítica para los Negocios, por este webinar y a todo el equipo del MANE también. Gracias a ustedes. Nos vemos. Muchas gracias, Marcelo. Adiós. Gracias Chao, a todos. chao. Chao a la Nos vemos en audiencia una próxima también. oportunidad. Gracias por venir.